Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Primera Comisión Permanente del Trabajo, ciudadanos integrantes de la 61ª legislatura, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. A los ciudadanos diputados Arturo Aparicio Barrios, Carlos Alberto Anaya de la Peña, Vianey Lozano Rodríguez, Sandra María Ordaz Oliver y Crisóforo Torres Mejía, integrantes de la Primera Comisión Permanente del Trabajo, en sesión ordinaria de fecha 7 de julio de 2011, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva del Congreso del Estado, nos fue turnado para los efectos procedentes el planteamiento, exhorto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos 75, 77, fracción 21, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria nos fue turnado el planteamiento por el diputado Onésimo Serrano González con el tema exhorto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Segundo, en su planteamiento el diputado señaló que el artículo 123 de la Constitución Política de la República Mexicana, publicada en 1917, establecía que el salario mínimo debería de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y su sano esparcimiento, considerando como jefe de familia, y que el salario mínimo no podría ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. Tercero, el mismo comentó que la federalización de la legislación laboral representó un gradual mejoramiento en el cumplimiento de las normas laborales. Sin embargo, que el sistema de fijación de los salarios mínimos aplicados a cada uno de los municipios se observaron deficiencias originadas por la poca relación entre el salario y las características del desarrollo económico regional, por lo cual en la década de los 60 se decide que la fijación del mínimo debería asentarse y hacerse por zonas y no por municipios. Cuarto, también dijo que se creó en 1963 la Comisión Nacional y 111 comisiones regionales de salarios mínimos con el fin de procurar mayor amplitud y eficacia en el precepto de los cumplimientos constitucionales en la materia, y se estableció la Comisión Nacional de Salarios Mínimos como el eje central de un mecanismo único en el que los salarios mínimos eran establecidos por comisiones regionales, siempre con determinaciones sujetas a consideración de la Comisión para su aprobación o modificación. Quinto, que en 1981 se unificaron las percepciones económicas de los trabajadores del campo con las zonas urbanas y se redujo el número de salarios diferentes aplicables a las zonas económicas a tan solo 3 sectores, que son los que se aplican actualmente, cambio, que supuso una amplia reflexibilidad territorial en la fijación de los salarios mínimos, eliminando las limitaciones al permitir la integración de zonas económicas por áreas geográficas en uno o más municipios que en uno o en más entidades federativas, situación que corrigió ciertas inconsistencias en cuanto a las características particulares de áreas geográficas de rápido desarrollo. Por lo anteriormente y expuesto, y considerando primero que la Comisión Legislativa que suscribe es competente para conocer sobre el presente asunto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad. Segundo, que quienes integramos la comisión que dictamina consideramos con lo señalado por el diputado, que refiere que dentro de la autoridad económica los salarios se definen como aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Sin embargo, el salario nominal percibido no refleja los ingresos reales de los trabajadores, ya que el valor real de los salarios puede disminuir debido a que el costo de la vida aumenta más deprisa que los ingresos monetarios. Tercero, que en este contexto estimamos que existen 2 factores para determinar los salarios y el costo de los niveles de vida. El salario de subsistencia debe garantizar que se alcancen los niveles de vida apropiados para la población activa, pueda reproducirse y logre subsistir con el costo de la vida que conlleva al desarrollarse en cada sociedad. Cuando se logra cumplir estos 2 factores determinantes, las condiciones de los salarios les permite llevar una vida digna y mejorar continuamente a través de mayores niveles de productividad. Cuarto,
que los que suscribimos este acuerdo coincidimos con el hecho de que en los países más industrializados la producción de los alimentos y de bienes de consumo han crecido desde finales del siglo XIX con mayor rapidez que la población y los salarios han crecido sobre los niveles de substanciación, de manera que es posible garantizar una mayor producción de bienes y servicios con incrementos sustanciales en los niveles salariales de las clases trabajadoras, impulsando una mejor calidad de vida y garantizando la producción suficiente de bienes que aseguren márgenes importantes para que los dueños del capital. Quinto, que los integrantes de la comisión que resuelve somos conscientes que actualmente existen diversos elementos, además de los correspondientes en el rubro de la alimentación y la salud, que los trabajadores mexicanos deberían incluir en su vida diaria para responder a las necesidades que enfrenta un país en vías de desarrollo como el nuestro. Sexto, que los suscritos debemos y sabemos que la Procuraduría Federal del Consumidor describe a la canasta básica como un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una familia puedan cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso. También es importante señalar que la evolución que presenta el conjunto de bienes estipulando en la canasta básica, cada día es más necesario el uso de celular, la computadora, el internet, el transporte colectivo, entre otros servicios para cubrir las actividades emprendidas día a día. Ha sido indudablemente más rápido que los aumentos salariales percibidos por los trabajadores en los últimos años. Séptimo, que los integrantes de esta comisión coincidimos plenamente en que los criterios de fijación del salario mínimo actuales es evidente que a los trabajadores se les sea prácticamente imposible poseer los nuevos bienes agregados en la canasta básica. El salario mínimo no solo debe cubrir las necesidades básicas de salud y alimentación para el trabajador y sus familias, sino que también debe considerar aquellos bienes que le permitan desarrollarse mejor bajo las exigencias del mundo actual. Octavo, que en este orden de ideas sabemos que independientemente de la zona geográfica, la actividad económica, incluso las condiciones iniciales de los asalariados, el salario mínimo equitativo y bien determinado será aquel que garantice a los mexicanos adaptarse de manera rápida e integral a una sociedad en constante evolución, esperando alcanzar niveles de crecimiento que le permita a la población mejores niveles de vida, no solo de substanciación, característica de la actual fijación del salario mínimo mexicano. Noveno, es de todos conocido que el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del jefe de familia en el orden material, social y cultural para prever la educación obligatoria a los hijos. Décimo, de igual forma aceptamos que actualmente existen otros aspectos a considerar por los ya establecidos y mencionados en el artículo 90, correspondientes a las nuevas tecnologías de la información, comunicación y gastos de transportación que se ven envueltos necesariamente en sociedades rurales y urbanas. Décimo primero, que los suscritos asentimos que es insolayable que el artículo 94 estipula que los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, lo cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter constructivo que considero indispensable para el mejoramiento y desempeño de sus funciones. En este contexto, las comisiones especiales deben proveer de conformación sobre los nuevos bienes y servicios de los trabajadores mexicanos que podrán adquirir un salario mínimo, pero es de advertirse que el rezago de información en este tipo de instituciones y de la Comisión Nacional que establece la fijación de los salarios mínimos se ha manifestado en forma considerable en los últimos años, ya que no existe una sinergia entre lo establecido por la Ley Federal del Trabajo y el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben el mínimo para el consumo de bienes considerados dentro de la canasta básica. Con base en las consideraciones antes vertidas y con fundamento en lo establecido por los artículos 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos, 133, 134, 136 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la primera Comisión Permanente del Trabajo se permite someter a consideración del Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, los diputados integrantes de la 61ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, exhortamos a la Comisión de Salarios Mínimos para que someta a consideración el salario mínimo en base al precio real del producto calificados como básicos,
logrando una concordancia entre la figura del mismo y el poder adquisitivo que éste confiere para el consumo de los bienes y servicios, que en el salario mínimo sea suficiente para satisfacer las necesidades reales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para prever la educación obligatoria a los hijos. Segundo, gire ese oficio al titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, anexando copia de este acuerdo para los efectos precisados. Tercero, asimismo gire ese oficio a las legislaturas locales y a la Asamblea del Estado Federal, anexando copia del mismo para que, de considerarlo conveniente, se adhiera al exhorto en comento, elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 22 días del mes de julio de año en curso. Primera Comisión Permanente, diputado Arturo Aparicio Barrios, diputado Carlos Alberto Anaya de la Peña, diputada Vianey Lozano Rodríguez, diputada Sandra María Ordaz Oliver y diputado Crisóforo Torres Mejía. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.